Pues a lo mejor vamos a ver por ahí algunos efectos raros en mi presentación porque le había puesto tiempos, movimiento y a veces estoy explicando y va avanzando y yo todavía no termino de explicar. Entonces, pues voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Ya pueden visualizar, chicas? Sí, ya se ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos nuestra sesión de tutoría de la secuencia 2. Miren, ya ven cómo avanza, avanza, avanza solita. 8 de abril del 2026. El día de hoy vamos a revisar, pues, algo, un poco de historia, también como en otras ocasiones, nada más les doy un breve repaso como para tener un poco el contexto respecto a esta historia de los primeros sistemas de clasificación y cómo incluso desde los griegos, no es que hayan hecho un sistema de clasificación como tal, pero empiezan a nombrar, ¿no? A nombrar los, los padecimientos o las conductas que presentaban las personas. Y entonces, bueno, son como los inicios de lo que hoy conocemos como los sistemas de clasificación. Entonces, hoy veremos los sistemas de clasificación, un poco la historia, un poquito de contextualizar lo de el DCM, aunque en plataforma ya les explicaron un poquito más a detalle en qué consiste cada uno de los DCM, por supuesto en sus diferentes ediciones. Y aquí pues lo veremos de manera muy global, explicando algunos otros aspectos y también veremos lo que es el diagnóstico diferencial para que nos ayude a establecer el mejor diagnóstico en el caso de alguna persona, un paciente con un trastorno mental. Entonces, bueno, pues ya en Grecia, en el siglo cuarto antes de Cristo, Hipócrates distingue entre lo que es manía y lo que es melancolía. Entonces, estos dos tipos de comportamiento se mantienen así a lo largo de la historia hasta el Renacimiento con Galeno. Entonces, Galeno vive en el siglo I después de Cristo, fue un médico y filósofo griego. Entonces, él mantiene un poco esta tradición. Después, Parrot, ya para el año 1583, quien es un médico inglés, introduce ya otro concepto, otra denominación que es la demencia. Y bueno, para el siglo XVIII, Kant, que es un filósofo alemán, y en su obra Antropología, y Pinel, quien fue un médico francés, también en su obra Nosología filosófica, incluyen dos clases de manía, con y sin delirio, y vienen conservando la tradición de melancolía y demencia, pero además añaden otra nomenclatura que es la idiosía. Ach. También para ese tiempo más o menos se encuentra Linnaeus, experto biólogo, clasificador, crea unos géneros de enfermedades a quienes denomina como algunas como ideales, otras como imaginarias y otros propiamente como padecimiento. Dentro de las ideales se encuentran las denominadas delirio, amentía, manía, melancolía, besanía. En las imaginarias está la hipocondría, la fobia, sonambulismo y el vértigo. Y como padecimientos, la bulimia, la polidipsia, que es una sed excesiva, la satiriasis, que es la hipersexualidad, y la erotomanía, que es el trastorno delirante en el que una persona está enamorada de alguien. Entonces,
conforme va avanzando la historia, van incluyendo nombres a comportamientos de las personas, estos comportamientos irregulares o lo que hoy conocemos como anormales. Para 1899, Kepler, que vive entre 1856 y 1926, es un psiquiatra alemán. Bueno, pues a él se le considera como el padre de la clasificación ya de los trastornos mentales. Y en su manual Psiquiatría elabora un sistema ya para constituir grupos de pacientes ya con sintomatología, síntomas más o menos homogéneos, y entonces que ya constituyen un síndrome y que sus causas son orgánicas. Ay, ya no quiere avanzar. ¿Qué le pasó? Ahí está. También a Kepler se le ha considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, también de la psicofarmacología y de la genética psiquiátrica. Por ahí alguien entró, pero no vi quién fue. Ah, Luisa. Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Y bueno, pues ya para 1900, la OMS emite lo que hoy conocemos como la CIE, o por sus siglas en inglés, la ICD. Aparecen, ¿no?, sus primeras cuatro ediciones entre 1900 y 1938. Y pues en esas primeras ediciones únicamente se consideran las alteraciones, pero con causas orgánicas. Y bueno, en la parte de nuestro planeta, en Europa, en esa parte, eh, pues con la Organización Mundial de la Salud establecida en Ginebra, pues entonces Europa es la pionera en la clasificación de las alteraciones mentales, aunque por ese tiempo o en ese momento sea como causas orgánicas. Para 1917, bueno, pues ya hay un primer intento también por hacer alguna clasificación por parte de la Asociación Americana de Psicología Médica, la AMPA. Entonces, bueno, pues ya de este lado del planeta en América, bueno, pues ya empiezan a haber intentos por crear alguna clasificación. Para 1928 hay una conferencia sobre precisamente la nomenclatura de enfermedades, y es la, la Asociación Médica Americana, la AMA, que se encarga de hacer un listado de enfermedades mentales. Para 1932 se publica la Standard Classified Nomenclature of Diseases en 1932. ¿No? Es una publicación por parte de la Asociación Americana de Medicina y es revisado en 1934. Pero esto ya es el antecedente de lo que hoy conocemos también como el DCM. Bueno, es el antecedente y da ya la entrada a la elaboración del DCM. Sin embargo, bueno, pues hay eventos políticos sociales que ayudan a la creación también del DSM, y fue justamente la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra o la Gran Guerra y la Segunda Guerra, y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un gran avance en muchas áreas de la ciencia y en la psicología y en la evaluación. No es la excepción. Entonces, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial se promociona la clasificación americana de las enfermedades mentales, porque, pues si ustedes recuerdan un poco de historia, pues los soldados son afectados y entonces se hace urgente eh, que haya un lenguaje común para clasificar los comportamientos de estos soldados.
Entonces, bueno, pues quienes primero empiezan a elaborar este material es el Ejército y la Marina entre 1944 y 1945 en Estados Unidos. Y bueno, esta clasificación de la Standard Nomenclature, que surge en 1932, no resulta de todo satisfactoria, y entonces es donde ya se incluye el trabajo y la colaboración de psiquiatras y psicólogos. Entonces es como nacen los DSM, que sí toman en cuenta y se basan en el trabajo de la CIE o la ICD. Sin embargo, pues después va tomando su propio camino, y hoy en día nuevamente vuelven a converger, ¿no? Con el DSM-5 y la CIE-11. Entonces, bueno, hay un artículo que habla sobre la historia del DCM, y entonces, bueno, en este artículo aparece esta tabla en donde vemos las fechas en las que aparecen o en las que son publicadas tanto, perdón, tanto la CIE como el DCM. La primera edición de la CIE surge en 1900. Hasta 1952 surge el DCM-1. Y bueno, pues ahí vamos viendo la cronología en la que se va aplicando, en la que se va publicando cada una. Este artículo, como es del 2009, pues no contempla a la CIE 11, pero bueno, pues hoy sabemos que la CIE 11 entró en vigor en el año 2022. Entonces, bueno, en 1948, la Organización Mundial de la Salud publica la primera versión de la CIE sobre las enfermedades mentales. Entonces, bueno, Europa va teniendo un poco la delantera, pero a partir del DCM-3, por eso lo marco ahí con una flechita en rojo, 1980. Pues ya el DCM americano ya va teniendo un poco más ventajas sobre la CIE respecto a la explicación y los criterios diagnósticos, la sintomatología, los ejes diagnósticos en cuanto a las enfermedades mentales. Entonces, bueno, ahí se ve una división entre Europa y Estados Unidos o América. Cuando surge el DCM-4 en 1994 y la CIE-10 en 1996, bueno, tratan de congeniar o de tener una unión. Sin embargo, el hecho de que el DCM-4 haya salido o haya sido publicado 2 años antes que la CIE-10, pues sí le da cierta ventaja a América o a Estados Unidos. Y el 18 de junio de 2018, la OMS publica la nueva edición de la CIE, y bueno, pues ya la CIE 11 entra en vigor en 2022. Y bueno, ¿para qué nos es de utilidad el manual, o para qué lo usamos? Bueno, pues como nos va diciendo el texto, y como ya he visto mencionar en algunos de sus trabajos, pues el objetivo hoy en día de la última versión del DCM, que es el DCM-5, bueno, está el DCM-TR, el DCM con texto revisado. Pero bueno, por el momento estamos nosotros revisando el DCM-5, o nos estamos centrando en el DCM-5. Bueno, pues consiste en ayudarnos a nosotros como profesionales de la salud en la elaboración de un diagnóstico respecto a los trastornos mentales, ¿no? Esto hacia los pacientes. Esto nos va a permitir elaborar un plan de tratamiento, dar una atención especializada pero focalizada además, y también pues tener toda la información documentada del paciente o del individuo, y por supuesto también tener una comunicación eh, homogénea
con otros profesionales del campo de la salud. Tener un lenguaje común para referirnos respecto a qué es lo que le está sucediendo a la persona o al paciente. Hasta acá no sé si quieran comentar algo. Yo tengo una pregunta. O Sí. sea, por ejemplo, el CIE, que es validado más por Europa, si se requiere trabajar en Europa, ¿se tiene que hacer todo como el diagnóstico y todo basado en el CIE? ¿O también se puede hacer en el DSM? O sea, me da curiosidad por el país donde se trabaje, ¿no? O a quién se esté tratando para diagnosticar. Bien, no es obligatorio que en Europa se trabaje exclusivamente con la CIE, ni que aquí en América se trabaje específicamente con el DCM. Simplemente es que la CIE es elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces ese manual también, les llaman volúmenes, creo que son dos volúmenes. En esos volúmenes contienen todas las enfermedades habidas y por haber. Y hay un apartado en donde se incluyen las enfermedades mentales o los trastornos mentales. Entonces, la CIE no es exclusiva de nosotros los psicólogos o los psiquiatras, sino que la CIE es de todas las enfermedades, digámoslo, en el campo de la medicina. Ok, Y nuestra misión es revisar tanto el DCM-5, la verdad es que nos enfocamos más en el DCM, pero nuestra misión o nuestra labor es consultar el DCM-5 y consultar la CIE en el apartado o en la sección de los trastornos mentales para comparar. Y el DCM-5 ya se alinea a la CIE, o bueno, ambos se alinean, ¿sí? Entonces, hay que comparar, hay que revisar un poco cuál es el lenguaje que utiliza, cuáles son los trastornos que enuncia la CIE. Entonces, pues nuestra